Hola, yo soy Marina Forrellada, soy doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, y mi compañera, Valeria Rocha, es licenciada en Calidad e Inocuidad de los Alimentos por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y hoy les vamos a contar qué es la tuberculosis, y en particular qué es la tuberculosis bovina, y lo que hacemos en nuestro laboratorio en el INTA de Castelar. Para contarles un poquito, nosotros estamos ubicados en la provincia de Buenos Aires, al oeste de la capital federal, en lo que es el medio de la pampa húmeda del país, y en un antiguo casco de estancia de la familia Leluar, en la municipalidad de Burlingame, lo que es el municipio de Burlingame. Este es nuestro instituto, el Instituto de Biotecnología, y actualmente se llama de Agrobiotecnología y Biología Molecular, sus siglas son IABIMO, porque es un instituto de doble dependencia, de INTA y del CONICET. Esta es nuestra recepción, y si ustedes llegan y entran por esta puerta, van a dar con nuestro laboratorio, el laboratorio de tuberculosis bovina. Y lo que les queremos contar primero es, ¿qué es la tuberculosis? Para después entender un poco qué es la tuberculosis bovina. Entonces, esta es una enfermedad respiratoria e infectocontagiosa igual que el coronavirus, pero que es causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Son distintas bacterias que dan la misma enfermedad, pero en distintos hospedadores, y se transmite de personas o animales infectados a otro por vía aerógena cuando tosen o a través de cuando hablan, de la respiración. Inicialmente, la bacteria que causa la tuberculosis en humanos fue identificada por este señor, Robert Koch, en 1882. Y se lo conoce como el bacilo de Koch, porque si ven, los bacilos tienen esta formita de bastón o de salchicha, pero esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ya fue descrita por científicos que estudian el ADN en restos óseos de humanos que datan de 5.000 años antes de nuestra era, o sea, en tiempos anteriores al de los egipcios. Esta enfermedad tiene una distribución mundial, o sea, todos los habitantes de la Tierra podemos infectarnos, y la Organización Mundial de la Salud registró que más o menos un cuarto de la población mundial está infectada con esta bacteria. Es decir, es la segunda enfermedad más infecciosa después del coronavirus del mundo. Y esto es porque hay ciertos factores que predisponen a esta enfermedad. Y una es la desnutrición, otras son enfermedades de base como la diabetes, el alcoholismo o enfermedades inmunosupresoras. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen una coinfección por HIV, o personas trasplantadas, o que padecen de cáncer, o que tienen enfermedades autoinmunes. Pero lo importante de saber es que es curable. O sea, existen antibióticos, se deben tomar 4 antibióticos distintos durante 6 meses, por eso el tratamiento es arduo y muy tedioso, y muchos pacientes lo abandonan, y eso complica porque las bacterias se tornan resistentes a los antibióticos. Lo que se llaman bacterias moderadamente resistentes, MDR, o extremadamente resistentes a los antibióticos, cuando resisten a 2 o más de los que actualmente se implementan. Y es un problema, por eso muchos investigadores a lo largo a lo ancho del mundo están abocados a la identificación de nuevas drogas que sean capaces de matar a esta bacteria. Pero lo que tienen que saber es que existe una vacuna, es la vacuna que nos damos todos apenas nacemos, se llama BCG, y esta vacuna, además de ser muy importante, lo que hace es que cuando nos la ponen, es una bacteria atenuada, no nos causa la enfermedad, pero sí entrena a nuestro sistema inmune para que cuando vean al patógeno sea capaz de destruirlo. Entonces es re importante vacunarnos.
Bueno, muy bien, como les contaba Marina, estábamos hablando de la tuberculosis. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito más, a contarles qué conocemos acerca de la tuberculosis bovina. Contarles que es una enfermedad crónica causada por Mycobacterium bovis con un amplio rango de hospedadores. Por ejemplo, animales de interés agropecuario como la vaca, el cerdo, la cabra, animales de compañía como son los perros y los gatos, animales de fauna silvestre como es el ciervo, pero el hombre no es la excepción, él también puede contagiarse, con lo cual esto nos indica que es una enfermedad zoonótica. Por ese motivo es tan importante diseñar vacunas para proteger a todos estos hospedadores. Actualmente en nuestro país no existen vacunas, con lo cual eso hace que tengamos una función doble para poder proteger a todos. Además, contarles que existe un organismo estatal llamado SENASA, que es la encargada de controlar y asegurar que se cumpla el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis bovina. También contarles que en nuestro país solamente existe una provincia que está libre de tuberculosis bovina, y es la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, como hablábamos anteriormente, hablamos de la tuberculosis bovina, queremos saber cómo se contagia y quiénes la contagian. Bueno, hay dos vías principales. La primera es la aerógena, que se da mediante aerosoles, secreciones respiratorias o expectoración. Se da más o menos en el momento en donde hay un estrecho contacto diario por periodos muy prolongados. Por ejemplo, cuando están los animales encerrados en salas de ordeñe, comedores y corrales. La otra vía principal es la digestiva, que se da mediante el suministro de leche, o sea, el calostro proveniente de las madres infectadas. También por el consumo de leche cruda sin pasteurizar y derivados. Hay un ejemplo muy importante para tener en cuenta, que son los quesos que no se pasteurizan, que son los de pasta blanda. Esos se comen directamente sin pasteurizar y eso puede provocarle la contaminación e infección a los humanos, sobre todo. Y después tenemos la tercera, que es la ingesta de vísceras crudas contaminadas, principalmente el pulmón bovino, nosotros le llamamos bofe, o el hígado. También este caso se da en los animales, como por ejemplo los perros, que consumen las vísceras crudas y también pueden infectarse. Es por eso que es re importante que detectemos a los animales infectados. En el caso de la tuberculosis bovina, el SENASA certifica el método de detección, que es un método ante-mortem, porque en realidad se hace sobre los animales vivos, y la reacción se llama intradermoreacción. La hacen todos los veterinarios en los campos y se caracteriza por inocular en el pliegue de la cola a bacteria muerta y ver la respuesta inmune del animal que se da porque se inflama toda esa zona y uno puede medirla con un calibre, como se ve acá, entonces definir si los animales están infectados o no. Los animales que están infectados van a faena. Deben ser, o sea, deben mandarse al frigorífico. Y en ese caso existen lo que se llaman los métodos post-mortem. Cuando los animales ya están muertos, se hace un diagnóstico de lo que se llaman lesiones compatibles con tuberculosis, que son características, y uno puede ver los granulomas, acá, estas zonas que se ven aquí, que contienen a la bacteria. Entonces después nosotros las podemos cultivar en el laboratorio de forma sólida, en medios sólidos o en medios líquidos, como se ven en estas fotos, y además las podemos ver al microscopio a través de una técnica comúnmente utilizada que se llama la técnica de Ziehl-Neelsen. Muy bien, como les contaba Mari, existen métodos oficiales que controla y que aceptó SENASA, pero también hay otros métodos que son complementarios, que acompañan justamente a estos métodos oficiales. Los métodos directos, que lo que nos indican es la presencia de la bacteria. Por ejemplo, la técnica de PCR, que también es utilizada para detectar COVID actualmente, la técnica de LAMP y la técnica de spoliotyping. Contarles un poquito que en mi tesis de grado utilicé tanto la técnica de PCR como la técnica de LAMP para detectar Mycobacterium bovis en leche de cabra. Pero bueno, existen otros métodos también complementarios, que son los indirectos,
que son los que detectan la respuesta inmune del animal frente a la bacteria. Tenemos dos tipos, el ELISA, que es de respuesta humoral y que busca anticuerpos. Y luego tenemos de respuesta celular, que detecta la liberación de interferón gamma. Entonces, ¿quiénes somos y qué hacemos en nuestro laboratorio? La doctora Fabiana Vichy, que es la coordinadora del área de salud animal en nuestro instituto, es quien supervisa, coordina y colabora todas nuestras líneas de investigación en nuestro laboratorio. Muy bien, el doctor Federico Blanco y la doctora Elizabeth García son encargados de estudiar y de diseñar y estudiar los candidatos vacunales. Su tarea es muy importante, ¿por qué? Porque ellos son los que van a diseñar las vacunas para proteger a todos los hospedadores. Asimismo, el doctor Federico Blanco y la doctora Laura Klepp estudian la caracterización de la respuesta inmune del hospedador. Y por el lado de las bacterias, la doctora Marina Forrellat trabaja en lo que es la caracterización de factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis, que son las armas que las bacterias tienen para poder enfermarnos. En relación a eso, la doctora Cristina Vázquez, y mediante estudios de microscopía, que es lo que se llama biología celular, caracteriza la interacción entre la bacteria y el hospedador. Y en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis bovina, como les dijo la licenciada Valeria Rocha, mediante técnicas moleculares, determina la presencia de Mycobacterium bovis en leches de cabra, y la licenciada Luciana Villafañez detecta la respuesta inmune, principalmente en bovinos, por medio de la liberación del interferón gamma, que es uno de los métodos indirectos que les comentamos recién. Y bueno, y eso es todo lo que tenemos para contarles. Les agradecemos un montón por su atención, y si quieren nos pueden escribir a estas direcciones de mail que les dejamos acá, y les contamos todo lo que necesiten saber acerca de la tuberculosis y la tuberculosis bovina. Muchas gracias. Chao, chao. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eugenia Bailey y junto con el ingeniero Nicolás Riera preparamos una charla que se llama Manejo de los residuos. ¿Cómo podemos usar las bacterias a nuestro favor? Para comenzar, vamos a empezar a definir qué es un residuo orgánico. Bueno, los residuos orgánicos son todos los restos orgánicos que producimos los seres vivos en nuestras actividades diarias. El principal que se genera es el residuo urbano. ¿Cuáles son? Bueno, estos son los generados por nosotros durante nuestras actividades diarias. Por ejemplo, los restos de comida. O, por ejemplo, el resto que nos queda en el mate cuando tomamos, de yerba cuando tomamos un mate, el saquito de té, o la verdura que preparamos, la verdura que nos sobra cuando preparamos una ensalada, o la cáscara de fruta cuando comemos alguna fruta. Todo eso son nuestros residuos urbanos. Después tenemos los residuos animales y los residuos vegetales, que principalmente acá están todo lo que son los estiércoles de animales de producciones, por ejemplo, la vaca, el cerdo, la gallina, y también todos los que son restos de poda y de cosecha. Después tenemos los residuos de la industria agrícola y forestales. Los de la industria agrícola son todo lo que se denominan agroindustria, o sea, todos los desechos generados en las industrias que producen valga la redundancia, producto a partir de los productos generados en el campo. Por ejemplo, la industria láctea, la industria de elaboración de comidas, y también todos los residuos generados en las plantaciones forestales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, virutas, serrín, restos de madera. Todo eso lo vamos a llamar biomasas. Acá les dejo un mapita de la Argentina con toda la distribución que nosotros tenemos de diferentes biomasas en el país. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer con estos residuos? Bueno, principalmente podemos usar tecnologías que no solo nos permitan tratar los residuos para no contaminar el ambiente, sino que además podamos obtener algún beneficio de ellos. Para esto vamos a usar tecnologías de tipo bioquímicas o biológicas, en donde nosotros vamos a aprovechar diferentes microorganismos para tratar estos residuos. ¿Mediante cuáles? Bueno, nosotros hoy les vamos a hablar de dos especialmente. Una es la digestión anaeróbica y otra es el compostaje.
Bueno, yo les voy a hablar de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es un sistema de tratamiento biológico, o sea que está llevado a cabo por microorganismos, pero que no pueden tener presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, no se da el proceso, porque se nos mueren estos microorganismos que nosotros necesitamos para degradar nuestra materia orgánica. Bueno, ¿cómo funciona esto un poco? Bueno, nosotros vamos a utilizar un recipiente, que le vamos a denominar reactor anaeróbico, en donde adentro de ese reactor vamos a tener barros que ya van a tener presencia de estos microorganismos que son benéficos y que nos van a degradar la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener nuestro reactor con los microorganismos adentro y le vamos a ingresar estos desechos orgánicos. Estos microorganismos van a actuar en diferentes etapas, unos ayudándose a otros. En este sector de la filmina tienen ustedes 4 etapas principales en las que se produce el proceso anaeróbico. Una es la hidrólisis, en donde la materia orgánica más grande se corta en pedacitos para que estos compuestos orgánicos puedan ser más fáciles de ser atacados por estos microorganismos. Después viene una etapa de acidogénesis, otra que se llama acetogénesis, y por último la metanogénesis, que es la más importante, y es la que actúan los microorganismos metanogénicos, que son los encargados de terminar de degradar la materia orgánica y producir biogás. Este biogás es un gas que está compuesto principalmente por 2 elementos, el metano y el dióxido de carbono. Entonces, resumiendo, nosotros ingresamos a nuestro reactor los desechos orgánicos, ellos van a actuar y van a producir nuestro biogás, y a la vez va a salir un líquido que lo vamos a llamar digerido. Entonces, ¿qué es el biogás y qué es el digerido? ¿Y qué usos tienen? El biogás es un gas, como les comenté, compuesto principalmente por el gas metano y el dióxido de carbono. ¿Y en qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar como fuentes de energía alternativa o renovables, ya sea mediante el uso de un compresor o de un generador eléctrico para generar energía eléctrica, que podemos usar en casa con una lamparita de luz, usando el lavarropas, o prendiendo la Play, o también mediante la combustión. Nosotros podemos quemar ese gas y producir energía calórica, calor, como tiene acá la llamita, por ejemplo, del horno. Y por otro lado, ¿qué es el digerido? Bueno, el digerido es ese líquido que sale del reactor y que es de un color marrón oscuro y tiene muchos micronutrientes y macronutrientes. O sea, está compuesto de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de carbono, y nosotros lo podemos utilizar aplicándolo en el suelo para reemplazar la fertilización común y que se usa comúnmente, que es la inorgánica. Entonces la podemos usar tanto en cultivos agrícolas como en una huerta o para usos florales. Bueno, acá les dejo para que tengan a mano, si les interesa, sobre todo a las maestras, un link para ingresar en el ProBiomasa y poder trabajar con los chicos con unas cartillas que están disponibles para trabajar un poco sobre la digestión anaeróbica y a realizar experimentos en el cole. Bueno, yo los dejo y los voy a dejar con Nicolás Riera, que va a continuar con la parte de compostaje. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Nicolás Riera y bueno, hoy en esta charla lo que vamos a hablar es sobre el compostaje, ¿no? Y de cómo tratar los residuos orgánicos. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que ver un poco y comenzar a hablar es sobre qué es el compostaje. En realidad el compostaje es un proceso natural, ¿no? Que un poco la bondad que tiene es poder estabilizar la materia orgánica de los residuos. Recordemos que, como se habló en la charla anterior, los residuos orgánicos, si no son tratados adecuadamente, pueden causar un efecto negativo, ¿no? En producciones de plagas, de malos olores, de contaminación. Bueno, a través de este proceso, es un proceso natural que puede estabilizar la materia orgánica. En este proceso, lo que también sucede es que se destruye
la mayoría de los parásitos, patógenos, plagas, semillas de malezas que puedan contener los residuos. Recordemos que muchas veces estos residuos provienen de estiércoles animales que pueden contener ciertos patógenos, y bueno, y a través de las elevadas temperaturas que se producen en el proceso, que son cerca, se llaman temperaturas termofílicas, ¿no? Que son por arriba de los 55 grados, pueden esas plagas reducirse y se produce una higienización del material. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el compostaje es un proceso aeróbico, ¿no? Y es llevado por microorganismos, ¿no? Por hongos y bacterias, que crecen y consumen la materia orgánica y la transforman y van a producir un compost. Como vemos acá en el esquema, en una pila de compostajes, lo fundamental son los microorganismos que van a ser un poco los autores de toda esta historia, en la cual, bueno, esos residuos van a tener fuentes de carbono y de nitrógeno que van a usar los microorganismos para poder crecer y desarrollarse y transformar la materia orgánica. Para este proceso también van a necesitar agua y oxígeno, como les dije anteriormente. Es un proceso que se llama aeróbico, porque los microorganismos respiran para poder degradar la materia orgánica. ¿Y qué es lo que va de todas esas reacciones y de todo este proceso? Se va a desprender dióxido de carbono, porque es una respiración, consumen oxígeno y se va dióxido de carbono. También se va a evaporar agua. Recuerden que dijimos que es un proceso termofílico, quiere decir que en cierto periodo aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura, el agua se disipa en forma de vapor. Y bueno, y al cabo de este proceso, lo que va a suceder es que vamos a obtener un compost, una enmienda orgánica, ¿no? Que puede ser utilizada para diferentes plantas, jardines, o hasta en un nivel mucho más grande en los campos o en producciones agrícolas. Un poco las ventajas que tiene tratar los residuos es que disminuimos el volumen. Con el compostaje se disminuye cerca de un 50%, como dijimos anteriormente, hay una eliminación de malos olores, de patógenos y de malezas, se estabiliza la materia orgánica, quiere decir que esa materia orgánica cuando vuelve al ecosistema, donde vuelve a la tierra, no va a estar estabilizada, no va a haber ningún inconveniente de plagas o de otro estilo que se pueda haber modificado. También, y esto es algo muy importante, al final de ese proceso se va a producir una enmienda, ¿no? Que muchas veces es un mejorador del suelo, ya que entrega nutrientes, entrega materia orgánica, que es algo muy preciado y es algo muy rico. Un poco las claves para realizar el compostaje. Recordemos que el compostaje, lo principal y un poco los insumos del compostaje van a ser, como ven acá en la foto, los residuos, ¿no? Que pueden ser residuos frutihortícolas, estiércoles de animales, y también todo lo que son hojas o restos vegetales. Todos esos productos, es decir, en realidad hay que hacer un co-compostaje, hay que mezclar para lograr unas adecuadas relaciones carbono-nitrógeno. Porque ese carbono-nitrógeno lo van a necesitar los microorganismos para poder crecer y desarrollar, para poder transformar la materia orgánica en compost. Y a través de ese proceso vamos a producir un compost, una enmienda, como les dije anteriormente, y esa enmienda orgánica va a poder ser utilizada, ¿no? En diferentes cultivos, porque van a ser una fuente muy importante de materia orgánica y de nutrientes. También lo que tenemos que tener en cuenta para el proceso de compostaje, primero, como les dije, es la separación de los residuos orgánicos, restos de verdura, comida, poda, pasto, estiércoles de animales. Después va a ser mezclar los residuos con el objetivo de nivelar los contenidos de nutrientes para una correcta degradación por parte de los microorganismos, ¿no? Recordemos que los microorganismos van a necesitar nutrientes y diferentes condiciones para poder realizar el proceso en un tiempo adecuado y de una forma correcta.
ese material y toda esa pila de compostaje tiene que estar aireado, ¿no? Quiere decir que uno tiene que revolverlo para que ingrese el oxígeno. Recordemos, como habíamos visto anteriormente en la definición, que es un proceso aeróbico, quiere decir que los microorganismos necesitan oxígeno para poder consumir y transformar esa materia orgánica en un compost. Y después también necesitan una humedad, quiere decir que tiene que estar húmedo todo el material. Esa humedad tiene que estar cerca de un 60%. Y bueno, ¿y cómo sabemos que ese material se encuentra un 60%? Bueno, con la prueba del puño, ¿no? Uno agarra una porción del material y si lo aprieta fuerte, tiene que desprender una o dos gotas de ese material, ahí quiere decir que estamos en un 60%. Si yo lo aprieto y no sale ninguna gota, quiere decir que estamos nos falta humedad, ¿no? Estamos por debajo del 60%, y por ende, si yo aprieto y sale mucha más cantidad de gotas, quiere decir que estoy mucho más elevado y no tendría que regar. Es una forma capaz media casera y rápida para poder ver o aproximadamente tener una idea del porcentaje de humedad que tiene una pila de compost. También lo que tenemos que tener en cuenta es que los residuos tienen que estar dentro de todo chipeados, quiere decir cortados, ¿no? En un tamaño relativamente pequeño para aumentar la superficie de ataque de los microorganismos, ¿se entiende? Si yo a los microorganismos les doy materiales muy grandes, les va a costar mucho más poder degradarlo que si se lo pico de esa forma aumenta y acelera el proceso. Como les dije también anteriormente, es muy importante nivelar la relación carbono-nitrógeno. Recordemos que el carbono le va a dar energía a los microorganismos para poder crecer y desarrollarse, y el nitrógeno les va a dar proteína, que también es algo muy importante para que esos microorganismos puedan crecer. Entonces, siempre, por lo general, los residuos proteortícolas y los residuos animales tienen esa relación carbono-nitrógeno muy baja, ¿no? Quiere decir que tienen mucho nitrógeno y poco carbono. En cambio, los de los residuos vegetales tienen, por lo general, relaciones carbono-nitrógeno altas. Quiere decir que tienen mucho carbono y poco nitrógeno. Lo ideal es hacer un co-compostaje y poder mezclar los dos para poder nivelar esa relación óptima de 30-40 para que ese proceso se haga lo más rápido posible. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es la porosidad. La porosidad es muy importante porque es lo que permite que ingrese el aire dentro de la pila y que todo se degrade mucho más rápido. Esa porosidad, recordemos que en los residuos animales, por lo general es una densidad alta, quiere decir que es muy denso, no entra el aire, y en cambio los de los residuos vegetales, pensemos en hojas, en acerrines, en realidad es una densidad baja, quiere decir que tiene muchos huequitos por donde entra el aire. Entonces lo ideal es tratar de mezclar también esos dos tipos de materiales para mejorar la mezcla en sí y que el proceso se haga lo más rápido posible. Recordemos, como siempre, es un proceso aeróbico y nosotros tenemos que aumentar la aireación en la pila para que ese proceso se realice en tiempo y forma. Y también tenemos que tener en cuenta, y es algo muy importante, que en casa también podemos compostar. Se llaman composteras hogareñas. Esas composteras son receptáculos donde se colocan todos los residuos orgánicos de un hogar. Lo recomendable siempre son los residuos vegetales y los residuos del jardín para que se produzca un compost. Hay diferentes tipos de composteras. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo acá les dejo, bueno, encontré un planito, pero también se pueden hacer de formas muy caseras. El tema es que ese receptáculo donde se colocan los residuos tienen que estar aireados, ¿no? Quiere decir que si se hacen de madera tienen que quedar ciertos espacios para que ingrese el aire, para que pueda degradarse la materia orgánica. Y también otra cuestión es que en la parte inferior tiene que haber una ventanita, una puertita, como para que ese residuo
o mejor dicho, esa enmienda que se va produciendo pueda ir saliendo, y por arriba uno va colocando los residuos crudos que va obteniendo día a día. ¿Qué es lo importante de esto? Es que cuando uno coloca ese tipo de residuos, imagínense de una cocina, después que uno cocinó o que hizo una ensalada, todos esos residuos van a ir a la compostera, pero uno deberá tener residuos secos, que se los llama, que puede ser pasto, hojas, para poder taparlo, para que no se favorezca tanto la intervención de otros insectos, como moscas, etcétera, que pueden ir a la materia orgánica. Y otra cuestión muy importante en lo que es compostar en casa es que en esa compostera no debemos incluir los estiércoles de los animales domésticos, ¿no? Recordemos que en este tipo de composteras las etapas termofílicas, es decir, el aumento de temperatura no se da tan bien, entonces no es posible asegurar la higienización de ese material. Y recordemos que los estiércoles pueden tener patógenos, ¿no? Microorganismos que nos pueden afectar y a nosotros y a otros seres vivos. Entonces es importante no incorporar los estiércoles de animales domésticos dentro de las composteras hogareñas. Y un poco para cerrar, y un poco en conclusión de esta charla, y espero que les haya servido, un poco lo que queremos reflejar es que si los residuos no son transformados, si no son tratados, si no son gestionados correctamente, van a tener seguramente un perjuicio o un impacto negativo, ¿no? Pero en definitiva, si lo sabemos tratar, lo sabemos gestionar, en realidad es un recurso, ¿no? Entonces esto es lo importante de esta charla, que les quede, es que los residuos pueden ser un recurso muy importante. Y en este caso, con respecto al compost, lo que vemos que al poder realizar el proceso de compostaje obtenemos una enmienda que puede ser segura, estable, y que puede ser utilizada en muchos cultivos, en nuestros jardines, en nuestras huertas, para proporcionar materia orgánica y nutrientes que muchas veces les hacen falta a nuestros cultivos, a nuestras plantas. Bueno, es todo. Espero que les haya gustado, y bueno, cualquier cosa se pueden contactar a nuestros mails. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leonardo Venturelli del Instituto de Ingeniería Rural del INTA y les voy a hablar de biomimética y maquinaria agrícola. Pará. ¿Bio qué? Bueno, vamos a empezar hablando acerca de las máquinas agrícolas. Ustedes saben qué son las máquinas agrícolas, ¿verdad? Tenemos que salir de viaje de la ciudad al campo. Nos referimos a los tractores, las cosechadoras, las sembradoras, es decir, todas aquellas máquinas empleadas para la producción de las materias primas que son utilizadas principalmente para producir los alimentos. Desde que el hombre comenzó a realizar agricultura, hace aproximadamente 12.000 años, se inició un proceso de desarrollo de tecnologías para tal fin que fueron desde herramientas manuales, pasando por el arado de palo, cuando comenzó a emplear la tracción animal como fuente de energía, hasta máquinas impulsadas por potentes motores. Al principio funcionaban a vapor, luego a través de combustible diésel, y actualmente hay indicios de motores eléctricos. Hasta hay tractores autónomos, piloto automático, como si fueran robots. En una parte de esta historia, más o menos hace 100, 150 años atrás, el trabajo en el campo era tan pero tan duro que poco a poco se fue reemplazando por las máquinas. Es así que un trabajador del campo, para poder hacer su trabajo, necesitaba el 90% de toda su energía disponible en el día, lo que era el equivalente a 38 galletitas Oreo por día. No le quedaba mucho tiempo ni energía para hacer otras cosas. Si se mudaba a la ciudad y conseguía trabajo en una industria, solo necesitaba 17 galletas para hacer ese trabajo. Prácticamente la mitad. Fue así
A medida que fueron apareciendo cada vez más industrias, la gente se fue mudando del campo a la ciudad, y las máquinas para reemplazar esos trabajadores que se iban se hicieron cada vez más necesarias e importantes. Todo esto, por un lado, las máquinas con los gases que emiten y las industrias que también lo hacen, generaron consecuencias medioambientales severas. De ahí derivan las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases que genera el calentamiento global, es decir, el incremento gradual de la temperatura del planeta Tierra. Entonces, ahora sí, biomimética. ¿Qué es? Bueno, la biomimética es realizar nuevos desarrollos tecnológicos inspirados en los sistemas biológicos. Pará, otra vez. Sigo sin entender. ¿Copiarse de la naturaleza? Exacto. Estos son algunos ejemplos que seguramente ustedes conocen. Velcro, que alguna vez han usado en sus zapatillas. Súper cómodo, ¿no? Nada de andar haciendo un nudito complicado. Es un cierre de contacto que inventó el ingeniero George de Mestral y surgió al observar cómo se adherían los abrojos en el pelaje de su perro. Y miren este otro ejemplo, en Japón, que es un país pionero en los trenes de alta velocidad. Ocurría que cuando estos trenes ingresaban en los túneles, producían un sonido muy potente, molesto. Entonces, un ingeniero que buscó solucionar ese problema se inspiró en la geometría del pico del ave del martín pescador, el cual cuando ingresan al agua, los peces ni se enteran, no se mosquean, y por eso es tan buen pescador. Además de disminuir el ruido de los trenes cuando ingresan en los túneles, también se mejoró el consumo de combustible porque tenía muy buenas propiedades aerodinámicas. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Vamos a las maquinarias agrícolas. A la biomimética. Bueno, las dos. Como veíamos, las máquinas consumen energía y esto genera un impacto sobre el ambiente. Por lo tanto, todos los esfuerzos para reducir ese consumo de energía son bienvenidos y a esto se le llama eficiencia energética. Habrán visto esta etiqueta en alguna heladera, ¿no? Pero en paralelo sabemos que observando la naturaleza podemos hallar ideas para lograrlo. Fue así que observando el insecto Dilobodebus apterus, sí, nombre muy difícil, vamos despacio. Dilobodebus apterus. O bien, bicho torito, en realidad, bicha torita. Si quieren, biche torite. Cuando llega el momento de poner los huevos, el bicho torito hembra cava galerías en el interior del suelo y al salir se observó que no sale embarrado, sale limpita, como si fuera autolimpiante. Sería como salir de jugar a la pelota un día de lluvia y volver todo limpio. Sorprendente, ¿no? Entonces empezó a investigar las características de su piel, que en realidad en insectos se llama cutícula. Se observaron la presencia de cavidades, una especie de pozos en su piel. Entonces, lo que hicimos fue realizar esas cavidades en la superficie de la maquinaria agrícola, en este caso una púa, que va debajo del suelo para remover el suelo. Y a través de unos ensayos hicimos el esfuerzo para tratar de entender por qué sucedía eso. Y nos dimos cuenta que es porque el suelo se pega menos sobre la superficie de las herramientas. Es decir, que se reduce la fuerza de adhesión entre el suelo y el metal. ¿Por qué estas cavidades interfieren en el flujo del suelo? Como una especie de loma de burro, pero en el mundo al revés. De esta manera, se reduce la fuerza para hacer funcionar la herramienta y por consiguiente disminuye el consumo de combustible. Esperen que pongo el puntero para mostrarles este gráfico. Estas dos curvas que están acá, miren la fuerza de adhesión. La curva azul es la púa que tiene las cavidades, la roja es la que no las tiene. Vean que siempre se obtiene menor adhesión entre el suelo y el metal en la superficie que tiene las cavidades. Por otro lado, miren estas dos curvas de acá. También la azul la que tiene las cavidades, y también la roja la que no las tiene. Pero en este caso lo que estamos viendo es la fuerza de tracción necesaria para mover esa púa. Siempre la púa con cavidades necesitó una fuerza mucho menor.
Si necesita menos fuerza, eso quiere decir menos combustible y más eficiente desde el punto de vista de la energía. Entonces, y para ir terminando, para no hacerla tan larga, podemos decir que toda actividad humana genera un impacto sobre el ambiente. Así pasa con la agricultura, una piña. Pero para cuidar el ambiente tenemos que intentar que esa piña se convierta en una caricia. Por eso trabajamos en mejorar la eficiencia energética de las máquinas agrícolas. Y lo hicimos copiando la naturaleza. Además es importante no solo para admirarla o copiarla, sino para conservarla y cuidarla. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y un agradecimiento a todas las personas que trabajan en esta línea de investigación. Chao. Hola, mi nombre es Andrés Moltoni y trabajo en el Laboratorio de Agroelectrónica del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar y mi presentación va a ser sobre agroelectrónica, o sea, la aplicabilidad de la electrónica al sector agropecuario. Bueno, como para ir comenzando, cuando uno piensa en el sector, en el campo, digamos, uno piensa como en esto, es lo primero que uno tiene, que le viene por ahí a la cabeza, ¿no? El molino, la tranquera, el cultivo, digamos, la llanura, digamos, los animales, el gaucho, las vacas, el tractor para hacer el laboreo de la tierra, para sembrar y para arar el campo. Y, o sea, en general uno tiene como una visión bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas tienen una visión de un campo no muy tecnificado, o sea, de un campo más tradicionalista. Pero la realidad es que el campo ha avanzado muchísimo desde el punto de vista tecnológico y al punto tal que se está hablando mucho, ya hace muchos años, de lo que es la electrónica, la informática, las tecnologías de comunicación. O sea, cada vez el campo está más tecnificado y hay más tecnologías aplicadas al mismo. Entonces, bueno, a lo largo de esta presentación, mi idea es que vayamos viendo con las distintas diapositivas que van a ir pasando, ¿qué es la agroelectrónica? O sea, mi idea es irles contestando esta pregunta a medida que vayan viendo las diapositivas y con distintos ejemplos. También vamos a ver qué es lo que hay o cuál es la tendencia en muchas de las tecnologías que están hoy en día presentes y las que van a estar, y también les voy a ir mostrando distintos desarrollos que se fueron haciendo en el laboratorio de agroelectrónica, que es donde estoy trabajando yo. Así que bueno, para empezar a hablar un poquitito de esto y ver de la evolución tecnológica que ha tenido el campo, una de las cosas que podemos empezar a ver, un elemento o herramienta básica de todos los campos, o de la mayoría por decirlo de alguna manera, es el tractor. Y fíjense que de esa foto de ese tractor con poca tecnología que les había mostrado en la diapositiva, en las primeras diapositivas, pasamos a estos tractores que, como ustedes pueden ver, ya tienen cabinas, son mucho más sofisticados. Acá, por ejemplo, pueden ver este es el interior del tractor, de un tractor estándar, ¿no? Un tractor que hoy en día uno podría comprar. Fíjense, es una cabina totalmente cerrada, tiene aire acondicionado, acá no sé si ven, tiene un estéreo, por decir algunas cosas, los parlantitos. O sea, la idea es que el conductor, el operario que está trabajando acá, pueda trabajar en forma confortable toda la jornada laboral. O sea, esas 8 o 9 horas que la persona esté trabajando en un lugar cómodo, con aire acondicionado. De hecho, todos los asientos son muy confortables, hay una ergonomía, o sea, hay una distribución de las cosas que hacen que sea fácil de utilizar para el operario, y eso hace que la persona no pueda trabajar una gran cantidad de horas muy confortablemente. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con ese primer tractor que vimos que tenía poca tecnología. Hoy en día la tendencia mundial es a tener estos tractores que son muy confortables. También este tractor que vemos acá, fíjense que este tractor no tiene ruedas, tiene orugas. Bueno, esto también es una tendencia a la utilización de orugas, porque este tractor compacta menos el suelo, o sea, lo apelmaza menos, y eso tiene menor impacto ambiental al pasar este tractor. Y lo que podemos ver acá arriba
esto ya directamente es un tractor, es un prototipo de tractor de una empresa que una de las cosas que primero llama la atención, además de que está utilizando orugas, es que no tiene cabina, o sea, no hay una persona que esté piloteando el tractor. Es un tractor robótico que puede hacer las tareas solo, sin la necesidad de una persona. Y además, otra de las características que tienen estos nuevos tractores es que es un tractor eléctrico, o sea, se están reemplazando los motores de combustión interna por motores eléctricos que son mucho más amigables con el medio ambiente y que no producen emisiones. Entonces, esto es una tendencia. De hecho, los tractores robóticos ya existen. Acá podemos ver un video de dos tractores, uno una imagen y el otro es un video. Este es un tractor robótico. Fíjese que no hay cabina, no lo está manejando nadie. Tiene una programación de la tarea que tiene que hacer y el robot sale a trabajar y hace la programación. Tiene un sistema que le permite navegar por el campo con una precisión de centímetros. O sea que no se equivoca, nunca se va a ir fuera del campo. Este tipo de robot, esto es una tendencia y también hay que entender que no es que la persona que estaba antes trabajando arriba del tractor se va a quedar sin trabajo. No, este tipo de herramientas lo que van a hacer es que el operario que antes manejaba el tractor ahora va a ser el que va a estar operando el robot, o sea, va a estar supervisando el funcionamiento del robot y además va a tener tiempo libre para hacer otras tareas dentro de las cosas que hay que hacer en el campo. Sin ir más lejos, esto que yo les estoy mostrando acá, también ejemplo clásico o claro, digamos, de lo que es la agroelectrónica. Estos que están acá son computadoras de pulverización. Obviamente ustedes probablemente no sepan lo que es una pulverizadora. La pulverizadora es una máquina que se utiliza para aplicar agroquímicos en el campo. Pero el control de esta máquina la hacen este tipo de dispositivos electrónicos que son bien sofisticados. Estas son computadoras de pulverización. Fíjense la tecnología que tiene esto. Todo grafican en 3 dimensiones, tienen pantallas táctiles, o sea, digamos, esto realmente es un ejemplo de lo que es la electrónica aplicada a lo que es el sector agrícola, digamos, específicamente en el tema de pulverización. Pero este tipo de computadoras y de tecnificación también se repite para lo que es la siembra y también para lo que es la cosecha. La cosechadora es una máquina también súper sofisticada con un montón de electrónica que también se maneja sola y que tiene un montón de automatizaciones internas que hacen que la persona inclusive que está trabajando va muy cómodamente sentada, puede estar revisando un montón de cosas. Esto es el avance, digamos, de la tecnología en el campo. Ahora lo que yo les voy a mostrar son algunos desarrollos y también cuáles son las tendencias que hay a nivel mundial de esto que estamos hablando, que es la electrónica aplicada al sector agropecuario. Y bueno, y la tendencia mundial es a que los tractores ya no tengan cabinas y que sean robóticos. Esto es una tendencia. Estos son unos primeros prototipos que se desarrollaron en España, que si ustedes ven bien es un tractor convencional al cual le han quitado la cabina y bueno, le han puesto un panel solar, unas cámaras. O sea, estos son uno de los primeros tractores robóticos que se desarrollaron. Pero esto es una tendencia, o sea, la tendencia es como les mostraba en ese primer robot que se manejaba solo. Digamos, la tendencia es que no haya una persona y que hayan tractores que sirvan para distintas cuestiones. Por ejemplo, este que está acá en el medio es un tractor que sirve para sembrar. Este es un tractor que aplica agroquímicos, este también, pero está pensado para frutales, para montes frutales. O sea, esta es una tendencia. Y también es una tendencia el uso de aviones no tripulados o UAV o drones. Esto para que ustedes puedan ver, esto sí es un desarrollo del laboratorio de agroelectrónica que tiene ya más de 10 años. En aquel momento no existían los drones y no se estaban utilizando las imágenes para más de 10 años de hecho. En el año 2006 empezamos a trabajar. Y esto que está acá, nosotros para probar la validez y la utilidad de las imágenes aéreas, lo que hicimos fue utilizar un avión de aeromodelismo que le pusimos un piloto automático para que el avión vuele solo, sin que lo estemos piloteando desde abajo, y le pusimos una cámara y empezamos a tomar imágenes para verificar si esas imágenes podían llegar a tener algún uso desde el punto de vista agropecuario. Y la verdad es que vimos que sí. Y de hecho, hoy en día el uso de aviones piloteados remotamente, como se llaman ahora, RPAS,
es algo ya que está empezando a ser cada vez más masivos. Y hay dos tipos de aviones. Están los UAV, estos aviones que son como avioncitos, digamos, y después están los drones, que seguramente son los que más ustedes conocen. Pero ambos sirven para exactamente lo mismo, para la toma de imágenes, y esas imágenes después se procesan y nos permiten tomar decisiones respecto de acciones que hay que hacer en el campo. Y, por supuesto, estos aviones que son como unas ala delta volantes, digamos, de distinto tipo, están hechos con un material que no se rompe cuando aterriza. Fíjense que este que está acá no tiene tren de aterrizaje. Y sin embargo, el robot aterriza, como quien dice, pegándose un panzazo sobre el campo, y no se rompe, porque este material es como un plástico que no se rompe. Imagínense que ustedes, cuando van a trabajar con este tipo de dispositivos, no es que van a tener una pista de aterrizaje cerca, entonces tiene que aterrizar en cualquier lado. Ese problema no se tiene con los drones, porque los drones despegan y aterrizan en forma vertical, como un helicóptero. Pero lo importante no son tanto los dispositivos, sino lo que se puede hacer con estas imágenes. Y esto es un ejemplo concreto del uso de la electrónica y también lo que es la visión artificial, la inteligencia artificial, puesta al servicio del sector agropecuario. Y también una de las tendencias que se está usando es a cada vez utilizar la menor cantidad de agroquímicos, porque obviamente son productos químicos y son, como todo producto químico, son productos peligrosos, son riesgosos. Entonces, bueno, acá vemos un dron aplicando producto químico. ¿Qué ventajas tiene el uso de drones para la aplicación? Bueno, básicamente que el dron aplica solamente en los lugares, acá estamos viendo algunos videos, en donde es necesario. Entonces la cantidad de agroquímico que se aplica es mucho menor. Entonces hay menos probabilidad de que estos agroquímicos deriven o vayan a parar a lugares donde no corresponden. Ahí vemos abajo el dron, a este dron, por ejemplo, automáticamente se le cambian las baterías, se recarga automáticamente y despega de esta plataforma y hace las aplicaciones en los lugares específicos donde hay que hacerlo. O sea, esto es una tendencia mundial, y en realidad la tendencia mundial es a cada vez utilizar la menor cantidad de agroquímicos hasta directamente dejarlos de utilizar. Esa es la tendencia mundial, tratar de pasar de una agricultura que trate de no utilizar o no ser tan dependiente de estos productos químicos que en cierto grado son peligrosos también, ¿no? Y bueno, en ese contexto, este es un desarrollo que hicimos en el laboratorio de electrónica. Es un detector de malezas. Ustedes pueden ver que solamente aplica donde hay malezas. Acá donde se ve verde aplica. Luego, cuando entra en un sector donde no hay malezas, que está seco, no es necesario hacer una aplicación de un producto químico. Entonces ahí deja de aplicar. Este es el que desarrollamos nosotros. Hay varios de estos desarrollos comerciales, y de vuelta, con esa tendencia de hacer cada vez más eficiente el uso del producto y de aplicar cada vez menos cantidad de estos agroquímicos y de la forma más eficientemente posible. Por supuesto que además, como les decía, por supuesto que es una tendencia de cada vez tratar de aplicar la menor cantidad. Y hay un montón de estos dispositivos que son comerciales también. O sea, esto es algo que ya hoy en día se vende masivamente, y además otra de las ventajas que tienen estos sistemas es que usan menos cantidad de agua, o sea que son también más amigables desde el punto ambiental, desde el punto de vista de que utilizan menos cantidad de agua, porque el producto químico en realidad se mezcla con agua y uno lo que aplica mayormente es agua con un poco de este producto químico. Entonces, aplicar solamente en los lugares donde se necesita es beneficioso por el tema de que también utilizamos menos agua. Pero también otra de las cosas otra de las tendencias es el uso de robots. Y bueno, este que les estoy presentando acá es el robot que desarrollamos en el laboratorio, que se llama Tracur, que significa niebla en el idioma mapuche, y que es un robot que fue pensado para entrar a hacer la aplicación de agroquímicos, o sea, de productos químicos, en invernaderos. Ustedes imagínense que hoy en día un invernadero es un sector, es un
Es un lugar cerrado donde están creciendo las plantas y actualmente en la mayoría de los lugares ingresa una persona que se pone un traje especial de protección, pero que está sometido a un riesgo mayor al ingresar al lugar a hacer la aplicación. Entonces nosotros lo que decidimos fue por qué no entre una máquina, y para eso diseñamos este robot que se encarga de hacer las aplicaciones en el lugar, y el operario, la persona, está desde afuera supervisando al robot, recargando el tanque de producto, pero no está dentro del invernadero. Pero a nivel robots, o sea, este es el que desarrollamos nosotros, pero van a ver que hay un montón de desarrollos si buscan en internet. Hay muchos desarrollos distintos de robots, como este que está acá, que es como una especie de araña. O sea, no quiere decir que en el campo van a aparecer de estas arañas. Lo que es importante de ver de este tipo de robots es que, como ven, en vez de ser un robot grande, son muchos robots chiquititos. Y este robot chiquitito, muchos de estos robots chiquititos, se encargan de hacer la tarea que haría un robot más grande. Fíjense que tiene como un taladro, hace como una perforación, coloca una semilla y ahí sembró. Y de esa manera le va avisando a sus compañeros dónde sembró. Entonces esta es una forma de trabajo que se llama de enjambre, en donde muchos robots pequeños trabajan en forma colaborativa y coordinada para hacer una labor más grande, que sería sembrar todo este campo. De vuelta, no quiere decir que vayamos a tener este tipo de robot con forma de araña en el campo, pero sí esta forma de trabajar robots más chiquititos trabajando en conjunto para hacer una labor más grande es algo que es una tendencia que también probablemente vayamos a ver en el campo. Y también se han generado automatizaciones para la huerta que tenemos en la casa. Este es un robot que sirve para encargarse de la siembra, de regar, del control de los insectos y las malezas. Fíjense qué interesante, esto no está pensado para, no sé, un campo de un montón de hectáreas, de muchas manzanas. No, esto está pensado para la huerta que yo tengo en mi casa. Entonces, de esta manera, este robot, fíjense cómo regaba, y está constantemente controlando. Si aparece alguna maleza la saca. También vienen con una herramienta especial que se utiliza para poder cosechar inclusive. O sea, esto es algo que por ahí el día de mañana tengamos nuestra huertita en la casa, también la tengamos automatizada. Y todo se maneja con el celular y está todo programado. Como ven, parece prácticamente un videojuego. Uno elige qué sembrar, en qué lugar, y el robot se hace cargo del mantenimiento. Así que bueno, esto también es un dispositivo que está hoy en día comercialmente. O sea, si ustedes quieren, lo pueden comprar y lo pueden armar. Pero bueno, esto también es una tendencia que tal vez veamos en lo que son las huertas que tenemos en nuestras casas. Y por último, también les quería comentar que el Laboratorio de Electrónica trabaja con la Universidad Nacional de Moreno. En la Universidad Nacional de Moreno tenemos una carrera que justamente es agroelectrónica, es ingeniero en electrónica con una orientación específica a la parte agropecuaria y para desarrollar todos estos robots y todas estas tecnologías que estuvimos viendo en la presentación. Y del convenio que tenemos, lo que hacemos es desarrollar distintos dispositivos y distintos aparatitos. Esto que está acá es un medidor de compactación de suelo. Ustedes saben que si el suelo está compactado, la semilla, cuando nace, las raíces les cuesta entrar en esa tierra compactada, entonces la planta crece menos y tiene menos frutos y menos rendimiento. Entonces esta herramienta es para medir en qué lugares el suelo está compactado y después con alguna de las máquinas más grandes pasar y descompactarlo, y de esa manera hacer que el cultivo, las raíces se puedan desarrollar y el cultivo pueda crecer lo suficiente y tener un buen desarrollo. Esto lo hicimos con un convenio que tenemos con la universidad para lo que es la investigación conjunta, y bueno, de hecho este dispositivo inclusive lo hemos patentado. Bueno, esto sería todo lo que les quería presentar. Creo que más o menos vimos las distintas tendencias, les mostré algunos de los desarrollos que hemos hecho en el laboratorio, y acá les dejo la página web del laboratorio y mi correo electrónico. Y bueno, espero que más o menos se haya entendido qué es la agroelectrónica. Más o menos fuimos explicando todo lo que tiene que ver con el desarrollo electrónico para el sector agropecuario. Así que bueno, eso es todo, muchísimas gracias.